Zakinana ma pewe kiyo, zakinana ma pewe kiyo, kurara mini bawe hitabi, kurara mini bawe hitabi, masu bausa foro reitabi, masu bausa foro reitabi, zakinana ma pewe kiyo, pewe kiyo, zakinana ma pewe kiyo, kurara mini bawe hitabi, kurara mini bawe hitabi, masu bausa foro reitabi, masu bausa foro reitabi. Sakina ma pewe tío. Como Bartolo, pameteo y chipa, pamohuachijem. 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 La llanura infinita, las sabanas inundables y las riberas de los ríos del municipio de Arauca en el departamento que lleva el mismo nombre en el oriente de Colombia han albergado por siglos a comunidades indígenas que representan hoy el patrimonio ancestral de esta zona de frontera. Casi hasta mediados del siglo XX eran grupos nómadas que vivían de la caza y la pesca en extensas sabanas, de las cuales eran los únicos habitantes. Desde esa época su existencia comenzó a ser amenazada por la llegada de foráneos que limitaron sus actividades de subsistencia. Años después arribaron al departamento las empresas petroleras, los grupos armados ilegales y un enjambre de mineros y maquinaria que destruye las cuencas de los ríos. A pesar de las circunstancias, Arauca es hoy el hogar de 4 pueblos indígenas que desde hace 19 meses combaten la COVID-19 con aislamiento y métodos propios. Los Sicuani son el grupo más numeroso. Se encuentran dispersos en los departamentos de Vichada, Meta, Casanare, Guainía y Arauca. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda para el 2018, la población indígena Sicuani en Colombia era de 52.361 personas. En el municipio de Arauca habitan más de 730 miembros de esta etnia. Están distribuidos en los resguardos de Matecandela, El Samuro y La Isla. Viven de la caza, la pesca y la recolección de frutas, aunque desde hace 30 años también siembran parcelas de yuca, plátano y maíz. Recientemente se han dedicado a la venta de artesanías elaboradas con mostacilla, un negocio creciente en los últimos 5 años. Otro grupo indígena, los Innu, se asentaban inicialmente en resguardos a lo largo del río L y Lipa de los municipios de Tame, Arauca y Arauquita, pero han tenido que salir desplazados debido a la violencia generada por el conflicto armado que se vive en la región. Hoy se encuentran ubicados en los sectores urbanos y sobreviven de la recolección de frutos de palma, la caza esporádica y la venta de artesanías. El departamento de Arauca también ha sido receptor de 2 comunidades indígenas provenientes de Venezuela, los Eñepá y los Jibi. La migración de estos pueblos ancestrales se ha facilitado por la existencia de los 296 kilómetros de frontera porosa que Arauca comparte con la vecina nación. Los Eñepá estuvieron asentados durante años en el Caicara del Orinoco, en el estado Bolívar, Venezuela, aunque esta ubicación es relativamente reciente. Hace unos 100 años comenzaron a migrar desde la serranía del Alto Cuchivero, de donde son oriundos, pero el desarrollo acelerado de la región, la explotación minera y la mala condición de vida a causa de la escasez de alimentos los obligaron a recorrer cerca de 670 kilómetros hasta llegar a una vereda del municipio de Arauca. Actualmente son 65 personas, entre hombres, mujeres y niños, los que se encuentran en territorio colombiano. Los Jibi llegaron al área urbana de Arauca a mediados del 2020, en medio de la pandemia, y desde entonces se han mantenido en el sector conocido como el Pozo de las Babas. Fueron más de 60 los migrantes indígenas venezolanos que salieron de la parroquia Cunaviche del municipio Pedro Camejo del estado Apure en busca de una mejor calidad de vida.
además del desplazamiento que han sufrido por el asesinato de 2 líderes indígenas en los últimos 2 años a manos de los grupos armados y anteriormente por la llegada de colonos y de la industria petrolera que ocuparon parte de sus territorios ancestrales, ahora las comunidades indígenas siguen resistiendo también ese mal que golpeó duramente a la humanidad, la COVID-19. Pero en las visitas que hicimos a 4 pueblos indígenas, estos nos contaron que los estragos han sido pocos. No, gracias a Dios no se protegió, no hay nada, se salvó la vida. Según datos de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, los contagios por COVID-19 en las comunidades indígenas fue de solo 55 casos y en cuanto a fallecimientos, ninguna muerte fue reportada por la Unidad de Salud dentro de las etnias. Basándonos en un dato estadístico del número de personas indígenas en nuestro departamento, la afectación es baja. Fallecidos no tenemos a causa del COVID-19 en el departamento de Arauca. Otra enfermedad, la tuberculosis, les ha causado más daño que el mismísimo coronavirus. Según la Unidad de Salud, una mujer y una menor de edad fallecieron por esa causa durante el 2020. Como antecedente, en el 2018 el departamento de Arauca ocupó el 3er lugar a nivel nacional debido a la alta tasa de mortalidad por tuberculosis. Según el Instituto Nacional de Salud, los indígenas fueron el 2º grupo poblacional más afectado por esta enfermedad. Lo más crítico sí fueron las personas que se enfermaban ya con enfermedades que no tenían que ver con el tema del COVID, para garantizarles, por ejemplo, el tema del paso, el hogar de paso. Generalmente el indígena cuando se enferma no es como nosotros que llevamos a un tío, un primo, un familiar, él se viene con todos. Con la llegada de la pandemia, esta población vulnerable sintió aún más la desatención por parte del Estado. Para hombres y mujeres indígenas se hizo mucho más difícil ganarse la vida, pues el temor a la COVID-19 los llevó a encerrarse. La imposibilidad de proveerse de alimentos en muchos de los pueblos indígenas acá dependen todavía de la recolección, de la caza y pues en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, con las restricciones, no solamente restricciones impuestas desde las medidas sanitarias asumidas por el gobierno nacional y los gobiernos locales, sino pues también hubo presiones de grupos y de las comunidades de los campesinos para no se movilicen porque nos vamos a contagiar todos, ¿cierto? Entonces eso implica que su situación se haya deteriorado mucho más. Para mirar de cerca esta situación viajamos hasta el resguardo La Isla, hogar del pueblo Sicuani. El caserío se ubica a 40 minutos del casco urbano de Arauca, por un camino que serpentea a orillas del río Arauca. La vía es pedregosa y en ocasiones fangosa por cuenta del invierno, lo cual dificulta el acceso a esta comunidad compuesta por 68 familias. Nubia Leticia Blanco es la mujer quien lleva las riendas en este resguardo. Como gobernadora de esta comunidad ha capoteado las adversidades que han padecido antes y durante la pandemia. La alimentación muy poco por ahí, muchas veces con plátano, platanito cocido o guarapito, mientras que, bueno, no podíamos salir. Estábamos, como se dice, trancados aquí a que no. Igualmente, pues nosotros no permitíamos la entrada de personas de afuera hacia acá, hacia la comunidad, porque pensábamos de que de repente aquella persona venía infectada y nos venía a contaminar a nosotros. Entonces, pues ahí nosotros no era que le prohibíamos a los compañeros de la vereda que entraran a la comunidad, sino nosotros mismos. Y inclusive que nosotros mismos como familia pues no nos visitábamos tampoco, sino que cada quien en su casita. Con la cuarentena estricta, los pueblos indígenas decidieron por consenso no permitir el ingreso de personas a sus resguardos sin ningún tipo de excepción. Cerraron con troncos los accesos y establecieron horas de guardia para la vigilancia a las entradas de las comunidades. Cada familia se aisló en su vivienda. Incluso las visitas dentro de los resguardos quedaron totalmente prohibidas por varias semanas. Fue preocupante porque nosotros pues ya nos manteníamos acá en la casa y como nosotros vivimos de la pesca, pues temerosos a la pandemia, pues no nos daba miedo salir al pueblo o salir al río. Cada familia pues se mantuvo en su casita.
sobreviviendo la pandemia. La entrada al territorio fue algo muy difícil, porque ya estaba que había COVID, que no se podía entrar, que si usted llegaba allá iba a enfermar a todo mundo, entonces ya fue un protocolo para poder entrar. O sea, ya, si usted estaba acá, quédese acá, no puede ir al territorio hasta que no esté bien, que se sienta bien, entonces fue algo fuerte. Pues, ¿qué hicieron la Guardia Indígena? Pues colocaron atravesaron un palo para no dejar entrar personas ajenas al resguardo y lo mismo controlar la salida de los compañeros indígenas. Empezaron ellos a tomar sus propios factores protectores. Cuando uno llegaba a veces le decían, ustedes no entran porque nos ponían como una especie de barrera, ¿no? De aquí para allá no entran porque ustedes traen su COVID. ¿Bien? Creyentes de todo lo que brota de la madre tierra como fuente de vida, los indígenas recurrieron a la medicina natural para tratar los síntomas asociados al COVID-19 y aunque no existe una base científica sobre la efectividad de la misma, su fe los ha llevado a consumir varios de esos remedios que resultan de la combinación de varias plantas. A mí me dio COVID, síntomas, perdió el olfato, el sabor de la comida, fiebre y dolor de cabeza. Pues, ¿qué fue lo que tomé? Que yo no acudí a ningún hospital, a ninguna institución médica. Mi mamá, nada de pastillas. Lo que sí tomé fue medicina natural, que si la hierbabuena, el cariaquito morado, malojillo, jengibre. Nosotros vemos ese COVID como cualquier otra enfermedad del mundo. Pero le damos gracias a Dios que no es igual que un cáncer. ¿Ve? Aquí había la enfermedad solamente en gripa, fiebre, diarreas, eso, y COVID no. Nosotros no pensábamos por COVID. Y nosotros sabíamos eso, el COVID no era. Aquí hay un chamán que sabe eso, el mayor de los que viven ahí, no están ahorita. La medicina ancestral no ha sido suficiente para atender y curar las diversas enfermedades a las que se enfrentan las comunidades indígenas y que en ocasiones han tenido que recurrir a la medicina occidental. Los escasos puestos de salud, las largas distancias y caminos intransitables hacen del acceso a la salud un problema más que padecen estas comunidades. Es bastante complejo, no vamos a hablar de que el sistema de salud es el mismo para todos y para todas, sea negligente o no sea negligente. Aquí tenemos que montar ese paralelo de que para los pueblos indígenas todo es totalmente diferente y llegar a un hospital con una urgencia de salud, sea la que sea, puede tal vez incluso ser la posibilidad de lamento de que no haya atención y ya con esto pues se vulnere la integralidad de la vida de las personas. ¿Cuántos casos identificados por un enfoque diferencial se dieron en el departamento de Arauca de pueblos indígenas? Esa es una pregunta bastante grande porque ahí es donde se refleja el olvido del Estado y el gobierno para los pueblos indígenas, porque precisamente los puestos de vacunación no están en los resguardos indígenas. Los puestos de vacunación están por allá, en otro lugar, y aunque no se encuentren casos confirmados de pueblos, incluso de comunidades indígenas, igual deben vacunarse, igual deben recibir ese beneficio. Según los líderes de estos pueblos indígenas, un poco más de la mitad de sus comunidades está dispuesta a colocarse la vacuna. La negativa es mayormente por parte de los adultos mayores. Hay dudas porque hay hermanos indígenas que dicen que ellos rechazan la vacuna. Pues yo como líder, yo le digo que sí aceptamos la vacuna. No señor, es que nosotros no lo contagiaron porque yo estaba esperando también el vacuna, la gente para COVID, no, porque la gente todavía no está vacunada. Tenemos que reconocer que el departamento de Arauca es un departamento pluriétnico, es multicultural, aquí convergen diversas culturas a través de sus usos, de sus costumbres y yo creo que esa multiculturalidad se ha desplegado en cada uno de los municipios. Recordemos un poco la presencia, ¿cierto?, de ese pronunciamiento y ese reconocimiento de la Corte Constitucional a través de los autos 004 y 382, en el cual se dice que hay que proteger a nuestros pueblos indígenas porque de hecho están en riesgo de desaparición física y cultural.
La COVID-19 no acabó con la ancestralidad ni la cultura de los pueblos indígenas en el departamento de Arauca, pero ha existido algo peor que pone en riesgo el futuro de las etnias: la indiferencia. Como quien dice, no prestan atención. Esta comunidad prácticamente está como tirada al olvido, porque no prestan atención como debe de ser. Una indiferencia de parte de una sociedad y sus instituciones que, además de invadir sus territorios, ha dejado en el olvido y al abandono los verdaderos orígenes de la civilización. Las fuertes raíces y creencias de los pueblos indígenas les han permitido aferrarse a la vida. Hombres y mujeres que luchan por mantener ese legado ancestral se debaten también ante la pandemia, de la cual buscan resurgir para continuar en ese breve paso por la madre tierra. Yo pienso que la condición étnica y de ellos, toda esa resiliencia que hace hasta el mismo cuerpo, lo salvó. Yo pienso que eso ayudó mucho, porque la verdad era que yo esperaba lo peor.